Llamé a mis padres para decirles que mi esposo había muerto. De forma muy cruel me dijeron que estaban ocupados en la fiesta de cumpleaños de mi hermana. Días después vinieron a pedir el 50% de la herencia. Mi hija de 8 años les dio un sobre y dijo, por eso vinieron, ¿verdad? Cuando lo abrieron, sus manos empezaron a temblar. Nadie sospecha que el mundo puede acabar mientras untas mantequilla sobre una tostada. Elena Márquez, 32 años, no tenía idea de que ese martes sería el último que compartiría con el amor de su vida. Arquitecta, ordenada hasta en sus emociones, con una mirada que parecía esconder planos secretos incluso cuando sonreía, llevaba una vida que cualquiera envidiaría, una hija brillante, un esposo devoto, un hogar en un vecindario tranquilo, una carrera estable. Y, aún así, algo dentro de ella parecía moverse ese día con una inquietud inexplicable, como un leve temblor antes del colapso. ¿Puedo ponerle carita al panqueque de hoy?, preguntó Lily, sentada sobre sus piernas cruzadas en la silla, el pijama aún arrugado de la noche. Tomás, con el delantal de cuadros anudado a la cintura, se giró hacia ella sosteniendo la espátula como si fuera una varita mágica. Claro, mi princesa dinosaurio, pero solo si prometes que comerás el brócoli esta noche. Trato hecho. Pero solo si mamá también lo come. Elena rió desde la encimera, dándole un sorbo a su café. Tu papá es el que necesita más brócoli que nadie. Mira esa panza de ejecutivo. ¡Ey! Protestó Tomás, dándose una palmada teatral en el abdomen plano. Este cuerpo es de alto rendimiento financiero, ¿eh? Aquel desayuno parecía sacado de una postal de vida perfecta. La luz de la mañana entraba a través de las cortinas, recortando siluetas doradas sobre el suelo de madera. Elena miró a Tomás mientras servía otro panqueque en el plato de Lily. Lo amaba. No por los grandes gestos, sino por esas pequeñas cosas. Por cómo cortaba las frutas en formas de animales. Por cómo leía con voces diferentes cada personaje de los cuentos. Por cómo le decía ya casi llego al salir de la ducha, solo para volver al cuarto y robarle un beso. No olvides traer el maple auténtico hoy, ¿sí? Nada de esa porquería de jarabe con jarabe de maíz que compraste la última vez, dijo Tomás mientras recogía su maletín. Lo tengo anotado. Prometo redención. Te amo, le susurró en la mejilla. Yo más, respondió Elena. Ese fue su último intercambio. A las 10:47 de la mañana, cuando Elena estaba frente a su computadora revisando los planos de un centro comunitario que su firma había comenzado a diseñar, el celular vibró. El nombre que apareció en pantalla fue Amanda Reyes, asistente personal de Tomás. Nunca la había llamado antes. ¿Amanda?, preguntó Elena con la ceja fruncida. Elena, la voz al otro lado estaba entrecortada, como si le faltara aire. Tomás, él, se desmayó en plena reunión. Están llevándolo al hospital ahora. A Northwestern Memorial. Un segundo antes de que el teléfono se le resbalara de las manos, Elena sintió un agujero abrirse en el centro de su pecho. No gritó. No lloró. Se levantó de golpe, dejó el portátil abierto y salió sin siquiera apagar la cafetera. Llamó a su vecina Ellen entre sollozos y balbuceos para que recogiera a Lily en la escuela. Luego condujo a una velocidad que desafió leyes físicas y de tránsito, invocando cada oración que conocía, cada promesa que había hecho alguna vez a Dios a cambio de favores imposibles. Llegó a emergencias con el alma ya fuera del cuerpo. El rostro de Amanda la encontró antes de llegar al mostrador. Estaba pálida, con las manos temblorosas, los ojos enrojecidos. ¿Dónde está?, exigió Elena. Amanda no respondió con palabras. Solo negó con la cabeza. Las siguientes horas fueron un eco distorsionado, palabras como infarto fulminante, muerte instantánea, nada que hacer. Un médico con voz grave. Una enfermera que ofrecía agua que Elena nunca sostuvo. Papeles. Firmas. Un frío inhumano en una sala demasiado blanca. Cuando le permitieron verlo, Tomás parecía dormido. Pero era el tipo de sueño del que no se regresa. Elena tocó su mejilla aún tibia, esperando algún signo. Nada. Su pecho no se elevaba. Sus pestañas no temblaban. Le habían arrancado la mitad de su mundo. No lloró ahí. No frente a ellos. No mientras debía seguir procesos como si fuera una simple logística. Pero por dentro,
se rompía por completo. A las 5 de la tarde, condujo de regreso a casa. El tráfico seguía su curso, la gente caminaba por las aceras con bolsas de supermercado, perros, teléfonos, vida. Nadie parecía saber que el mundo acababa de terminar. Lily salió del edificio de la escuela corriendo hacia el auto. ¿Y papá?, preguntó apenas abrió la puerta. Dijo que vendría al show de arte. Elena se estacionó a un costado de la calle. Sus manos sudaban sobre el volante. Sube, amor. Tenemos que hablar. Cuando Lily estuvo dentro, con su mochila sobre las piernas, Elena se giró hacia ella. Le tomó ambas manos. El mundo pareció detenerse. Algo muy triste pasó hoy, mi amor. Muy triste. ¿Papá está en el hospital? Y sí, sí estuvo. Su corazón se enfermó de repente y dejó de funcionar. ¿Los doctores no pudieron arreglarlo? Elena tragó saliva. No, mi amor. Esta vez no pudieron. Papá murió hoy. El rostro de Lily cambió como una flor marchita en segundos. Su mirada se volvió líquida. Sus labios se curvaron hacia abajo. Y luego, como si un mar la arrastrara, gritó. No. No. Quiero a papá. Mamá, por favor. Se lanzó sobre Elena, golpeando su pecho, hundiéndose en ella como si buscara protegerse del universo. Elena la sostuvo, envolviéndola con brazos que apenas podían con su propio peso emocional. Las dos lloraron ahí, al borde de la calle, con los autos pasando, con un mundo que simplemente no paraba. Esa noche, Lily se quedó dormida abrazada a la camiseta sin lavar de Tomás. Elena, en cambio, no pudo dormir. Se encerró en el baño, se sentó en el suelo frío y dejó que el llanto le destrozara la garganta en silencio. Nadie le había dicho que la pena física podía doler tanto, que parecía que el pecho te explotaba y el aire se volvía cemento. Entre lágrimas, llamó a sus padres. Necesitaba oírlos. A alguien. A cualquiera que aún respirara. Hola. Contestó su madre, Teresa, entre risas y música de fondo. Mamá, la voz de Elena era apenas un susurro quebrado. Tomás. Tomás murió hoy. Un infarto. Hubo un silencio. Luego se escuchó a Teresa murmurar algo al fondo. Lai, hija, qué noticia tan terrible. Pero justo estamos en la fiesta de Sofía. ¿Te parece si hablamos mañana? Elena se quedó muda. Mamá. Sí, terrible lo de Tomás. Pero esta noche está toda la familia aquí. ¿Puedes aguantar un poco? Vi su cuerpo. No hay error. Bueno, cuando termine todo esto, vamos a verte. Sí. Colgó. Elena se quedó mirando el teléfono con la mano temblorosa. Nadie venía. Nadie iba a llegar. Volvió a la habitación. Lily dormía. En su pequeño pecho, la camiseta de Tomás subía y bajaba con cada respiración, como si aún lo abrazara. Elena se acostó a su lado, la rodeó con un brazo y pensó, con una mezcla de rabia y vacío, que estaba completamente sola en este naufragio. La oscuridad avanzó lentamente esa noche, sin prisa, como si disfrutara cada paso hacia su corazón. Elena no durmió más que un par de horas esa noche. El cuerpo junto a ella era el de Lily, pero el vacío al otro lado de la cama pesaba como una presencia maldita. El hueco que había dejado Tomás no era solamente físico, era como un silencio en expansión, una grieta que se tragaba la calma, la lógica, y la ilusión de que todo estaría bien. Al amanecer, cuando la luz filtrada por las cortinas apenas acariciaba el rostro de su hija, Elena se levantó con movimientos lentos, como si el aire la resistiera. Se duchó sin pensar, se vistió sin sentir. Cada acción era un acto mecánico, una simulación de humanidad. Revisó su correo en el móvil. Mensajes de amigos, conocidos, colegas, todos expresando condolencias. Algunos sinceros. Otros vacíos. Pero ni una llamada perdida de sus padres. Se obligó a llamar a la funeraria. Tomás había dejado todo en orden, como si supiera que moriría joven. Elena encontró una carpeta etiquetada como solo si pasa algo, escondida detrás de los álbumes de fotos en la biblioteca del estudio. Ahí estaba todo, instrucciones, póliza, datos bancarios,
hasta el nombre del director funerario que debía contactar. Un mapa para los peores días. En el tercer intento, logró marcar a Teresa. «Hola», respondió su madre con voz animada. «Ya está confirmado el funeral», dijo Elena, sin saludar. «Sábado, a las 11. En la iglesia de San Gabriel. Luego, un pequeño servicio en casa. Bueno, a ver si tu padre puede mover el torneo de golf. Creo que sí, pero no prometo nada. Y Sofía está viendo si puede conseguir algo decente para ponerse». Elena apretó los dientes. «No es una cena de gala. Es el entierro de mi esposo. Dai, hija, no empieces con el drama. Estamos haciendo lo posible. Además, tú sabes cómo es Sofía. No tiene nada negro, ni siquiera unos zapatos cerrados. Le estresa verse fuera de lugar». «Le estresa verse fuera de lugar», repitió Elena con la voz helada. «Genial. Entonces dile que venga desnuda, total, nadie va a mirarla a ella». Teresa resopló. «Mira, no te pongas agresiva. Bastante tenemos con que esto ocurriera justo después de su cumpleaños. Nos ha tenido muy tensos a todos». Elena colgó sin responder. Pasó los días como un espectro, haciendo llamadas, escribiendo esquelas, organizando flores, coordinando con la funeraria. Marcelo, su cuñado, la llamó desde el aeropuerto de Tokio. «Llego el viernes por la noche. No tienes que preocuparte por mí. Solo dime si Lili necesita algo». «Gracias por venir», respondió Elena con un nudo en la garganta. «Tomás me hizo prometer que, si algún día faltaba, estaría contigo y con Lili. No pensaba que sería tan pronto». Cuando colgó, Elena se desplomó sobre la cama. Tomás sabía. Lo había sabido. Siempre bromeaba con que su familia tenía corazones temperamentales, como si fuera parte de una genética traviesa. Pero detrás de la risa había revisiones médicas, píldoras que olvidaba tomar, chequeos que posponía. Y ahora estaba muerto. El sábado llegó como una condena. Elena eligió un vestido azul marino que Tomás adoraba. Lili quiso usar su vestido celeste, el que Tomás llamaba el vestido de princesa astronauta, porque ella decía que era como volar entre las estrellas. Elena no tuvo corazón para negárselo. Llegaron temprano a la iglesia. Ya había gente esperando. Colegas de Tomás, vecinos, compañeros del club de lectura de Lili, incluso viejos amigos de universidad. Todos se acercaban con abrazos cautelosos, con palabras suaves, con lágrimas reales. A las 10:48, recibió un mensaje. «Estamos en camino. Mucho tráfico. Besa a Lili por nosotros». «Mamá». Elena cerró los ojos. 20 minutos después, cuando ya todos estaban entrando al templo, aparecieron. Claudio con su blazer claro y su gesto de molestia, Teresa con lentes oscuros y un sombrero fuera de lugar, y Sofía vestida con un conjunto rojo burdeos, ceñido, más apropiado para un cóctel. Al llegar al frente, Claudio susurró. ¿Es aquí donde se sientan los familiares? Elena asintió, sin mirarlos. Mientras el ataúd de Tomás descansaba en el centro de la iglesia, mientras el coro entonaba un himno apagado, Sofía sacó el móvil y lo consultó con disimulo varias veces. Teresa se secaba los ojos con un pañuelo seco. Claudio revisaba su reloj cada 5 minutos. Durante el sermón, Elena no lloró. Se aferró a la mano de Lili y al recuerdo de la última mañana. Cerró los ojos, visualizó la cocina, el olor del café, el sonido de la espátula chocando con el sartén. Apretó los párpados más fuerte. Terminada la ceremonia, todos se trasladaron a la casa. Marcelo estaba ya allí, acomodando sillas en el jardín trasero con ayuda de Ellen. Elena se sorprendió al ver las flores perfectamente dispuestas, la mesa con café y pastelillos, los vasos alineados. Ellen se acercó y le tocó el brazo con suavidad. Me tomé la libertad de organizar esto. Tú no tenías que ocuparte de todo sola. Elena no supo qué decir. Solo asintió con gratitud muda. A las 12:30, la casa estaba llena de murmullos. Algunos reían con anécdotas de Tomás, otros compartían abrazos largos, nostálgicos. Lili corría de una tía a otra, recibiendo caricias, contando historias de su papá como si aún estuviera en casa. Marcelo la seguía de cerca, silencioso, protector.
Se notaba el agotamiento en sus ojeras, el jet lag todavía pegado a la piel, pero no se alejaba de su sobrina ni un momento. Elena, desde la cocina, vio a Claudio hablando con su hermano James, el tío que siempre había sido más banquero que hombre. Tomás ganaba muy bien en esa firma. Socio junior, ¿no?, decía James mientras sorbía su vino. Más que eso. Socio con opción a paquete de retiro. Seguro que dejó una póliza decente. Elena estará cubierta por años. Elena sintió un vuelco en el estómago. Se giró, cruzó la cocina y los enfrentó. ¿Perdón? ¿Estoy oyendo bien? Claudio se enderezó. James levantó las cejas. Hija, estábamos hablando del futuro. Es importante pensar en cómo seguirás adelante con Lily. Mi esposo no lleva ni 3 horas en el suelo y tú estás pensando en su dinero. No lo veas así, replicó Claudio con una sonrisa diplomática. Es previsión. Y tú sabes que con nuestros problemas de salud, cualquier ayuda en el futuro. ¿Te estás sugiriendo que use el dinero de la muerte de Tomás para ayudarte a ti? Claudio soltó una carcajada tensa. Solo digo que la familia se apoya mutuamente. ¿Dónde estaba ese apoyo cuando los llamé llorando? ¿Cuándo pedí ayuda para el funeral? ¿Cuando Lily preguntó por qué sus abuelos no la abrazaron? No hagas un drama delante de todos, Elena. No es el momento. Exactamente. No es el momento. Ni será. Dio media vuelta, respirando agitadamente. En el pasillo, se encontró con Teresa. ¿Qué pasa? Te ves pálida. Tu esposo hablando de dinero como un buitre. Eso pasa. Ay, Elena. Estás muy alterada. No puedes ofenderte por cada comentario. Es natural preocuparse por el futuro de la familia. Pues que se preocupen por el suyo. Tomás murió pensando en mí y en Lily. No en ustedes. Subió las escaleras. Cerró la puerta de su habitación. Necesitaba aislarse del murmullo hipócrita. Desde la ventana, vio a Lily reír con Marcelo. Una risa real, corta, como una burbuja de vida en medio del desastre. Se arrodilló en el suelo, abrazó una camisa de Tomás que aún tenía su olor y, esta vez, sí lloró. Lloró por Tomás. Por su ausencia. Por el vacío en la cama, en la casa, en sus planes. Lloró por Lily, por el hueco en su infancia. Y lloró por ella, por haber nacido en una familia que podía calcular beneficios financieros sobre un ataúd cerrado. Cuando volvió a bajar, los invitados comenzaban a irse. Teresa y Claudio ya estaban cerca de la puerta, despidiéndose con sonrisas, como si hubieran asistido a una obra de teatro bastante decente. Marcelo se le acercó. ¿Estás bien? Elena asintió. No. Pero lo estaré. Él le pasó un brazo por los hombros. No está sola. Ella lo miró. Sintió que por primera vez en horas, alguien realmente estaba presente. Esa noche, Lily durmió abrazada a Marcelo. Elena se quedó despierta, frente al escritorio de Tomás, mirando sus notas, sus libros, sus papeles con pequeñas frases escritas en los márgenes. En uno de los cuadernos, encontró una que no recordaba haber leído nunca. Si muero antes de tiempo, asegúrate de que Elena y Lily vivan como si yo aún estuviera a su lado. Elena cerró el cuaderno, lo abrazó contra su pecho, y en la oscuridad, supo que el verdadero funeral no había sido el de esa mañana. El entierro real ocurría en silencio, en los rincones del alma, cuando entierras no solo a la persona que amaste, sino también la vida que planeaste a su lado. Y ese duelo no tenía fecha, ni flores, ni discursos. Solo soledad. Y resistencia. Elena no sabía que la verdadera batalla no era contra la muerte, sino contra los vivos. Varias semanas más tarde, las palabras de Tomás, aquellas escritas con una caligrafía firme en el margen del cuaderno, se repetían como un mantra en su cabeza. Asegúrate de que Elena y Lily vivan como si yo aún estuviera a su lado. Él sabía. De algún modo, lo presentía. Y Elena, aunque rota, había decidido hacer exactamente eso. Marcelo aún estaba en casa. Su presencia era una tregua silenciosa al dolor. Se encargaba de recoger a Lily del colegio, cocinaba sin hablar demasiado, y pasaba las noches en el sofá, leyendo o acariciando la perrita que Lily había rescatado 2 meses antes.
El silencio entre los dos era un lenguaje nuevo, lleno de respeto. Pero no duraría. La tregua se rompió una mañana de viernes. El timbre sonó con insistencia, un sonido que en ese hogar nuevo de luto se sentía como una puñalada. Elena miró por la mirilla. Claudio y Teresa estaban parados en el porche, impecables, como si hubieran venido a un almuerzo familiar, no a interrumpir un duelo. Abrió sin esconder la sorpresa. Y no sabía que vendrían. Pensamos que era momento de hablar, dijo Teresa, pasando sin ser invitada. Claudio le siguió, ajustando su reloj caro mientras observaba la sala. ¿Y Lili? En el colegio, respondió Elena con frialdad. Perfecto. Así podemos conversar sin filtros. Elena cerró la puerta, cruzó los brazos. Digan lo que tengan que decir. Teresa se sentó en el sofá, como si el lugar fuera suyo. Claudio paseó la mirada por los cuadros en la pared, por las fotos con Tomás, por las cosas que no le pertenecían. Y Elena, empezó Teresa con voz suave. No queremos incomodarte. Sabemos que estás pasando por un momento difícil, pero también creemos que es justo hablar de lo que viene. ¿Qué viene? Tu situación, intervino Claudio. Estás en una posición favorable, considerando las circunstancias. ¿Favorable? Claudio sonrió, como si no acabara de darse cuenta del insulto. No malinterpretes. Queremos decir que Tomás fue previsor. Que dejó todo en orden. Y tú y Lili están cubiertas, eso es innegable. Dijo Teresa, tomando una taza vacía que no le habían ofrecido, nosotros no estamos tan cubiertos. Tu padre y yo hemos tenido algunos golpes financieros. La bolsa cayó, los medicamentos están por las nubes, tú entiendes. Elena los miró, sin parpadear. ¿De verdad han venido a pedirme dinero? Y no es pedir, es hablar entre familia. Pensamos que, quizás, una distribución justa. ¿O justa? Claudio sacó una carpeta del maletín. Elena la reconoció. Era un duplicado del documento del seguro que había manejado con el abogado de Tomás. Aquello no podía ser una coincidencia. Alguien había hablado. O proponemos, dijo Claudio, que el 50% del seguro nos sea transferido. Eso nos permitiría asegurar nuestra jubilación. Además, creemos que un 15% adicional para Sofía sería lo mínimo. Está pasando por un momento difícil. ¿Ya sabes que su carrera como artista? Elena levantó una mano. La voz le salía baja, peligrosa. ¿Han perdido la cabeza? Elena, no respondas así, dijo Teresa. Nosotros te criamos, te dimos todo. Tu padre pagó tu universidad. Te ayudamos con la hipoteca de tu primera casa. ¿Acaso eso no merece reciprocidad? ¿Reciprocidad? La palabra se le atragantó en la garganta. Yo les di lo que siempre quisieron, silencio. Me callé cuando ignoraron mi cumpleaños por los de Sofía. Me callé cuando ella tuvo su tercer aborto y cancelaron el viaje familiar que yo pagué. Me callé cuando me casé con Tomás y ustedes se sentaron en la última fila. Pero ahora que el hombre que me amaba está muerto, ¿ustedes vienen a pedirme que financie su retiro? Claudio intentó intervenir, pero Elena levantó la voz. No gané la lotería. Mi esposo murió. Y ustedes están aquí con las manos extendidas. No grites, por favor. Los vecinos. Que me escuchen. Que sepan que mi familia vino a negociar el precio de mi dolor. No exageres, dijo Claudio con el ceño fruncido. Esto es sentido común. Dinero hay. Familia somos. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que no aparecieron cuando más los necesitaba. Cuando Lili preguntó por qué sus abuelos no venían, ¿sabes lo que tuve que decirle? Que estaban ocupados. Que el cumpleaños de Sofía era más importante que la muerte de su padre. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas. Pero no eran de culpa. Eran de incomodidad. De rabia por haber perdido el control. Nos estás tratando como extraños. Son peores que extraños. Son oportunistas con mi sangre en las venas. La puerta de la escalera crujió. Lili estaba en el rellano, con su mochila aún colgada de un hombro. Había vuelto antes por una actividad cancelada y nadie la había escuchado entrar. Mamá.
Su voz temblaba. Elena se giró. Su rostro cambió en un instante. Corrió hacia ella. Todo está bien, amor. Vamos a tu cuarto. ¿Estaban hablando de dinero?, preguntó Lily, con los ojos clavados en sus abuelos. Teresa quiso acercarse, pero Lily retrocedió. No quiero que toquen el dinero de papá. Elena se sintió partir en dos. Agarró la mano de su hija y subieron juntas. Desde arriba, escucharon la puerta cerrarse con fuerza. Claudio y Teresa se habían ido. En el cuarto de Lily, Elena le explicó que a veces los adultos no sabían manejar el dolor. Que a veces, en vez de abrazar, pedían. Que el dinero de Tomás estaba seguro. Que nadie podría quitarle lo que su padre había dejado para ella. Pero algo en Lily se rompió esa tarde. Algo de la inocencia que quedaba se deslizó fuera de su cuerpo como una cometa cortada. Esa misma noche, Elena llamó a Esteban, el abogado y mejor amigo de Tomás. Necesito revisar todo. La póliza. El testamento. Las cuentas. Todo. Esteban no se sorprendió. ¿Fueron a verte? Sí. Querían el 50%. Y un 15% para Sofía. Qué considerados, dijo Esteban con sarcasmo. No te preocupes. Nada puede tocarlos. Tomás fue meticuloso. Todo está a tu nombre. La cláusula de exclusión familiar está firmada. ¿Cláusula de exclusión? Sí. Tomás lo solicitó expresamente. Quería protegerte. Elena cerró los ojos. Se sintió cuidada, incluso ahora que Tomás ya no podía abrazarla. Y gracias, Esteban. Deberías saber algo más, agregó él con voz grave. Tu tío James trabaja con seguros. Alguien tuvo que filtrar el monto. Esa carpeta que vieron, no la consiguieron por accidente. Elena apretó el teléfono. Así que esto fue planificado. La mayoría de los asaltos comienzan con una sonrisa. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó en la cocina, mirando las fotos de Tomás. Decidió que no iba a llorar más por sus padres. Decidió que la guerra había comenzado. Y esta vez, no iba a perder. Porque ya lo había perdido todo. Y cuando alguien no tiene nada, tampoco tiene miedo. La guerra había comenzado. Elena lo supo la misma noche en que decidió no volver a llorar por Claudio y Teresa. Lo sintió en la forma en que el silencio de su casa se volvió cómplice. Ya no temía a lo que vendría. Porque lo único que de verdad importaba, la memoria de Tomás, la salud emocional de Lily, estaba bajo su protección, y no pensaba ceder ni un centímetro de terreno. Durante los días siguientes, ignoró cada mensaje, cada llamada de sus padres. El buzón se llenó de cartas sin alma. Las redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones sutiles de Sofía, citas sobre la ingratitud, la traición familiar, el deber moral. Claudio escribió una reflexión sobre la decadencia de los valores y lo acompañó con una foto antigua de Elena a los 12 años. Como si la imagen fuera una prueba de propiedad. Elena bloqueó todo. No por cobardía. Por higiene emocional. Pero sabía que no se detendrían. Y no se equivocó. A los pocos días, recibió una carta formal, firmada por Claudio, escrita en papel membretado con el escudo familiar que él solía usar para sus negocios inmobiliarios. El texto estaba redactado como si se tratara de un contrato. Elena, debido a la importancia que esta situación representa para la familia en su conjunto, te solicitamos que asistas a una reunión en nuestra casa el próximo domingo a las 14 horas. Estarán presentes miembros cercanos para garantizar que todo sea justo, respetuoso y transparente. No lo firmaba como padre. Lo firmaba como patriarca. Elena sintió un calor áspero subirle por el cuello. No se trataba de resolver nada. Era una emboscada. Una obra de teatro donde buscaban exponerla, doblarla, manipularla delante de una audiencia. Querían reducirla al papel de hija desobediente. Y usaban la palabra familia como si fuera un arma cargada. Pensó en no ir. Pero entonces, Lily, que escuchaba a escondidas más de lo que admitía, se acercó con un sobre en la mano. ¿Puedo ir contigo? Elena la miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Por qué, amor? Tengo algo que quiero darles. A ellos.
No quiero que pases por eso. No tienes que estar ahí. Sí tengo. Es mi papá también. Y me dejaron sola. Elena se inclinó y le acarició el cabello. ¿Qué hay en ese sobre? Lily lo apretó contra su pecho. Algo que me enseñó papá. A decir la verdad sin gritar. Elena supo que no podía negarse. Llegó el domingo, con un cielo encapotado como un presagio. Elena y Lily se vistieron sobrias, sin solemnidad, sin espectáculo. La niña llevaba su sobre con ambas manos. No quiso soltarlo ni para ponerse el abrigo. Al llegar, notaron los coches estacionados frente a la casa de los Márquez. Reconocieron el sedán gris del tío James, la camioneta blanca de los primos de Teresa, y el compacto rojo de Bárbara, esposa del tío Terry. Habían convocado a medio clan. Una audiencia perfectamente seleccionada. La puerta se abrió antes de que Elena pudiera tocar el timbre. Teresa, vestida de azul pastel, los recibió con una sonrisa artificial. ¡Qué bueno que vinieron! Pasen. Hay café y bizcochos. La sala estaba perfectamente arreglada. Como si el orden material pudiera enmascarar el desorden emocional. En el centro, Claudio se sentaba en su sillón favorito. A su lado, Sofía, con las piernas cruzadas y una libreta en el regazo. Todos los demás ocupaban sus lugares asignados como en una cena de acción de gracias, pero sin gratitud ni ternura. Elena entró sin saludar. Lily a su lado, firme, silenciosa. Comencemos, dijo Claudio con voz de autoridad. Gracias por venir. Esta no es una intervención. Es una conversación familiar. Queremos resolver tensiones que han surgido desde la muerte de Tomás. ¿Resolver o justificar? Preguntó Elena sin pestañear. Resolver, por supuesto. Todos aquí somos testigos. Queremos que haya claridad. Que no haya malentendidos. ¿Como el malentendido de pedir la mitad del dinero de mi esposo muerto? Un murmullo incómodo se extendió por la sala. Algunos bajaron la vista. Otros cruzaron los brazos. Queremos explicarte, dijo Teresa, cruzando las piernas con elegancia forzada, que nuestra situación es muy difícil. Estamos mayores. Los costos médicos. Los imprevistos. Tú tienes una oportunidad ahora de hacer algo por quienes te dieron todo. Sofía intervino. Además, nunca has sido justo. Siempre tuviste más apoyo de Tomás. Siempre todo era para ti. Es hora de equilibrar las cosas. ¿Equilibrar? Elena soltó una risa amarga. ¿Tú, que fuiste mantenida hasta los 34? ¿Que cambiaste de carrera 3 veces y aún pides que mamá te pague las tarjetas? Sofía se puso roja. No es justo que tú tengas todo mientras los demás tenemos que conformarnos. Lo único que tengo es el vacío donde debería estar mi esposo. Y si creen que ese vacío vale un cheque, están más enfermos de lo que pensé. Tú no entiendes, Elena, insistió Claudio. Tu madre y yo hemos invertido en ti durante años. ¿No es lógico que ahora, con tu estabilidad, devuelvas algo? No soy un fondo de retiro. Tú nos debes. El grito de Claudio hizo eco entre las paredes. Fue Lily quien rompió el silencio que siguió. ¿Entonces el amor tiene precio? Todos giraron hacia la niña. Estaba erguida. Firme. Su voz no era fuerte, pero atravesaba la carne. ¿Tienen una lista con cuánto amor dieron y cuánto quieren de regreso? Elena la miró con los ojos llenos. Lily sacó el sobre y caminó hacia el centro. Se lo tendió a su abuelo. Yo hice esto. Porque ustedes vinieron cuando papá se murió. No para abrazarnos, ni para hacernos sopa, ni para preguntarme si podía dormir por las noches. Vinieron a preguntar por dinero. Claudio tomó el papel. Lo desplegó. Se hizo el silencio. Era una hoja, escrita con letra infantil, con dibujos a los lados. En la parte superior decía, factura por amor no entregado. Enumeraba. No vinieron cuando lloré por papá igual a 0 pesos. No abrazaron a mamá cuando no comía igual a 0 pesos. No ayudaron con mi tarea igual a 0 pesos. No me preguntaron cómo me sentía igual a 0 pesos. Ser abuelos igual a sin precio, pero no pagado. Total, 0 pesos.
Que esto es lo que merecen, dijo Lily, con voz temblorosa. Nada. Nadie se atrevió a hablar. Teresa tenía los labios apretados. Claudio mantenía la hoja en las manos como si quemara. Sofía bajó la mirada. Algunos de los presentes se removieron incómodos. La tía Bárbara se limpió una lágrima. Nos vamos, dijo Elena, tomando la mano de su hija. Claudio se levantó. No puedes irte así. Esto no ha terminado. Claro que ha terminado. Porque lo que tú llamas familia no lo es. Cruzaron la sala sin mirar atrás. Al llegar a la puerta, Bárbara se levantó y las alcanzó. Pues lo siento, Elena. Yo no sabía que esto era para presionarte. Creí que era una reunión para homenajear a Tomás. Me duele haber estado aquí. Elena asintió. No dijo nada. No podía. Ya en el coche, Lily miró por la ventana. ¿Crees que papá estaría orgulloso? Elena la abrazó. Papá estaría llorando de amor por ti. Esa noche, llegaron mensajes. Muchos. Algunos familiares indignados. Otros avergonzados. Algunos acusándolas de destruir la familia. De egoísmo. De orgullo. De falta de compasión. Elena no respondió ninguno. Guardó la hoja de Lily en la caja fuerte donde estaban los papeles importantes. Porque esa factura, hecha con crayones y con una sinceridad brutal, era el único documento que decía la verdad sin filtros. Y porque ese acto valiente de su hija había sellado el destino de todos. No habría más reuniones. No habría más explicaciones. Solo reconstrucción. Desde cero. Desde el amor real. Desde la sangre que no exige nada a cambio. Desde el silencio que protege, no el que manipula. Y desde ese día, cada vez que Elena dudaba de su fuerza, recordaba el momento en que su hija, con 8 años y un sobre de papel, dijo la verdad que nadie más se atrevía a pronunciar. Las palabras de su hija seguían flotando en la memoria de Elena como ecos grabados en el cristal. Papá estaría llorando de amor por ti. Esa frase se había incrustado en su conciencia con una ternura dolorosa. Cada vez que recordaba a Lily parada frente a toda la familia, tan pequeña, tan firme, con ese sobre hecho a mano, algo dentro de ella se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Elena había creído que, tras aquella confrontación, la herida cerraría. Que alejarse de Claudio, Teresa y Sofía sería suficiente. Pero no contaba con lo que venía después, los restos del pasado flotando como cenizas en el aire, los fantasmas de una infancia moldeada por la desigualdad, y la culpa. La culpa, siempre agazapada, como un animal paciente. La relación con su familia no se rompió de un golpe. Se había desgastado con los años, de forma silenciosa, como una filtración en los cimientos. Ahora, con la distancia establecida, Elena empezó a ver con claridad lo que antes justificaba. Recordó las Navidades con un solo regalo costoso, y ese regalo era siempre para Sofía. Ella recibía una bicicleta nueva. Elena, un libro de texto. Sofía celebraba cumpleaños con temáticas de películas, payasos y fotos profesionales. Elena, tartas hechas en casa y velas recicladas. Su madre decía que era porque Elena era madura, porque sabía entender. Pero nadie le había preguntado si quería entender. Nadie le preguntó si dolía. Recordó su graduación de secundaria. Había sido la mejor de su promoción. Le entregaron una medalla frente a todos, y cuando volvió a casa con los ojos brillando, su madre solo le preguntó si podía cuidar a Sofía esa noche porque tenía ensayo de teatro. Sofía no era malvada. Era torpe, cómoda, malcriada. Claudio y Teresa habían moldeado una reina de cristal, y esperaban que Elena fuera el trono que la sostuviera. No era que Elena no los hubiera amado. Claro que sí. Como se ama a los dioses crueles, con fe temerosa. Pero el amor ciego había muerto con Tomás. Desde su pérdida, el mundo tenía contornos distintos, más filosos. Ahora veía con precisión quirúrgica las líneas del abandono, las costuras desiguales en la estructura de su historia. Mientras enfrentaba esa revisión interna, en casa las cosas no estaban mejor. Lily no hablaba de la factura que entregó. Pero desde aquel día, su ánimo había cambiado. Dormía inquieta, murmuraba cosas entre sueños, y despertaba agitada.
A veces corría a la habitación de Elena a las 2 o 3 de la madrugada y se metía bajo las sábanas sin decir una palabra. Había noches en las que lloraba sin lágrimas, solo con el temblor del cuerpo. ¿Qué soñaste, amor?, le preguntaba Elena acariciándole el cabello. Que papá se iba otra vez, y no me dejaba decirle adiós. En la escuela, sus notas bajaron. La profesora de arte la encontró una vez sola en el baño, sentada en el suelo, abrazando su mochila. Elena fue citada. La psicóloga escolar le explicó que Lily estaba manifestando un duelo complicado, que el proceso podía ser más largo de lo que esperaban, especialmente con el contexto familiar que la niña había enfrentado. ¿Ha habido tensión con otras figuras familiares?, preguntó la psicóloga. Si por tensión entiende codicia, manipulación y traición, sí, respondió Elena sin suavizar el tono. Esa noche, cuando regresaron a casa, Elena encontró a Marcelo sentado en la cocina, revisando papeles. Se había quedado más tiempo del previsto, posponiendo su regreso a Japón indefinidamente. Había tomado un permiso en su universidad y convertía la sala en su oficina improvisada durante el día. Cocinaba cuando Elena no podía más, llevaba a Lily al parque cuando sus piernas temblaban. Hoy fue un día largo, dijo Elena mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Lo noto en tu cara. ¿Qué pasó? Ella le contó todo. Lo de la escuela. Lo de los sueños. Lo de la psicóloga. Siento que estoy fallando, confesó. Que no le estoy ayudando como debería. Marcelo se levantó, le sirvió una taza de té, se la puso entre las manos y dijo: Estás haciendo más de lo que cualquier otra persona haría. No eres perfecta. Pero estás presente. Eso es más de lo que tus padres jamás ofrecieron. Elena cerró los ojos. Dejó que el vapor del té le golpeara la cara como una caricia. Cuando los volvió a abrir, miró a Marcelo con una mezcla de gratitud y fatiga. Tomás te extrañaría tanto. Marcelo sonrió con melancolía. Yo lo extraño cada día. Y hay algo que no te he contado. Elena lo miró con atención. Marcelo fue al estudio. Regresó con una pequeña caja de madera. Se la tendió. Y esto estaba entre las cosas de Tomás. Me pidió que te la diera si alguna vez, si él ya no estaba. Elena la abrió. Dentro había una carta doblada. El sobre tenía su nombre, escrito con la letra firme de Tomás. Mi amor, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que no pude ganarle a mi corazón terco. No quise preocuparte. Pero necesitaba dejar algunas cosas claras. Elena tragó saliva. Marcelo esperó en silencio. Sé que tu padre ha venido con propuestas de inversión. Lo hizo más de una vez. Siempre con palabras dulces, siempre disfrazado de interés familiar. Me negué. Pero su mirada me dejó claro que esperaba que tú, algún día, no pudieras decir que no. Elena sintió un escalofrío. No confíes en él, Elena. Sé que duele, pero tienes que proteger a Lily. Y protegerte a ti. El dinero puede despertar lo peor de la gente. Lo he visto con mis propios ojos. La carta terminaba con palabras de amor, de gratitud, con un fragmento de una canción que solían escuchar los domingos por la mañana. Pero el centro, la esencia, era una advertencia. Tomás lo había visto venir. Lo había sentido antes que nadie. Y él supo siempre quiénes eran, murmuró Elena. Y te protegió, agregó Marcelo. Ahora me toca hacerlo a mí. Las semanas que siguieron fueron duras. Elena decidió cambiar de número de teléfono. Pidió al colegio de Lily que no permitieran visitas sin autorización. Esteban redactó un documento legal que prohibía cualquier tipo de reclamo familiar sobre la herencia. Era una forma de poner muros sin levantar escándalo. Nadie más intentó comunicarse. No directamente. Pero las redes sociales seguían siendo un campo de batalla encubierto. Sofía publicó una foto de su infancia junto a Elena con el pie de foto. Algunas hermanas nacen para dividir. Otras, para sanar. Qué lástima cuando solo queda una. Teresa compartía frases sobre la ingratitud de los hijos, acompañadas de flores y fotografías del pasado. Claudio, en cambio, se había sumido en un silencio digital, lo cual resultaba más inquietante. En una conversación con Bárbara,
la tía que había mostrado algo de vergüenza tras la reunión, Elena se enteró de que Claudio y Teresa estaban hablando de emprender acciones legales, aunque nadie sabía exactamente cuáles. No creo que se atrevan, le dijo Bárbara. Pero si lo hacen, no te sorprendas. Claudio nunca ha aceptado un no como respuesta. Que lo intenten, respondió Elena. Yo ya no les debo nada. En medio de ese caos emocional, Lili comenzó a mejorar. Poco a poco. Con terapia, con dibujos, con tiempo. Su terapeuta le pidió que escribiera cartas a su padre, aunque no las enviara. Elena la ayudaba a doblarlas y a meterlas en una caja azul que ahora vivía en el armario. Cada carta era una pequeña sanación. Una noche, mientras cenaban, Lili preguntó algo que a Elena le tomó por sorpresa. ¿Crees que abuela y abuelo alguna vez me quisieron? Elena dejó los cubiertos. La miró. Y creo que te querían, sí. Pero no supieron cómo demostrarlo. Y cuando no se sabe amar bien, se daña mucho. Lili pensó en silencio. ¿Y si quieren volver? Entonces tendrán que mostrar con hechos lo que no hicieron con palabras. Pero tú decides si quieres verlos. No te lo voy a imponer. Lili asintió. Papá decía que la familia no es quien te dice que te ama. Es quien te cuida cuando nadie más lo hace. Marcelo sonrió. Eso es exactamente lo que él creía. Esa noche, Elena se encerró en su cuarto. Sacó la carta de Tomás. La leyó por 5ª vez. Lloró sin esconderse. No de tristeza. De una mezcla confusa de amor, dolor y furia. Porque Tomás la había amado tanto que la había protegido incluso de su propio padre. Y porque ella, por fin, estaba cumpliendo esa promesa. Afuera, el viento sacudía las ramas del viejo roble frente a la casa. Adentro, Elena se levantó, tomó aire y pensó en lo que vendría. Porque aún no había terminado. Porque el pasado no desaparece solo por ponerle llave. A veces regresa. A veces exige venganza. Y ella, aunque cansada, ya no tenía miedo. Elena despertó con una sensación de aire pesado en el pecho, como si su cuerpo aún recordara el eco de la noche anterior. Había soñado con Tomás. Lo había visto sentado en la mesa del desayuno, leyendo el periódico, riendo por alguna tontería de Lili. En el sueño, la casa no tenía silencio, sino ese murmullo constante de vida, de café hirviendo y cucharas chocando. Pero al despertar, solo quedaba el ruido del viento y la quietud. Durante semanas, Elena había sostenido su mundo con las manos, una estructura frágil hecha de voluntad y miedo. Pero después de la carta de Tomás, algo se había encendido dentro de ella. Un impulso nuevo, una determinación que no temblaba. Ya no iba a retroceder. No iba a permitir que nadie más convirtiera la memoria de Tomás en una moneda de cambio. Y menos aún, que pusieran un dedo sobre su hija. Ese día, a media mañana, Marcelo le tocó el hombro mientras ella respondía correos en la computadora. Esteban acaba de llamarme. Tus padres acaban de enviar una notificación legal. Quieren abrir un proceso de revisión de la herencia. Elena se giró lentamente. No se sorprendió. Había estado esperándolo. Era solo cuestión de tiempo. ¿Y qué exactamente están solicitando? Acceso al testamento. Alegan que, como ascendientes directos, tienen derecho a una revisión del uso de los fondos. No tienen derecho a nada, murmuró Elena. Lo saben. Solo quieren intimidarme. Marcelo le entregó una copia de la carta redactada por Esteban. En ella, con un tono tan educado como lapidario, se explicaba que Tomás había estipulado claramente la exclusión total de terceros. Y que cualquier intento de disputa se consideraría abuso y coerción hacia la viuda y la menor de edad beneficiaria. Esteban, además, les daba un plazo de 72 horas para retractarse antes de iniciar una contrademanda por daños emocionales. Y es lo más fuerte que podemos hacer sin entrar a un juicio civil, explicó Marcelo. Y si lo hacen, se van a quedar sin respaldo. No tienen cómo costear un juicio, dijo Elena, cruzándose de brazos. Esto es un manotazo de ahogado. Pero el golpe siguiente no fue legal. Fue emocional. Días después, la directora del colegio de Lili llamó a Elena a su oficina. Había preocupación en su voz. Esta mañana, una pareja mayor se presentó en la entrada. Dicen ser los abuelos de Lili.
Preguntaron por ella. Querían que la llevaran a la reja para saludarla. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿O la vieron? No. El personal de seguridad actuó como se les ha instruido. No permitimos el contacto. Pero es importante que lo sepas. Esa noche, Elena no durmió. No era miedo. Era furia. Una rabia sorda que le recorría el cuerpo como electricidad estática. Habían cruzado la última línea. Ya no eran solo amenazas o cartas disfrazadas de preocupación. Era acoso. Un intento directo de acercarse a Lili, de manipularla, de usar su amor como anzuelo. Al día siguiente, Esteban presentó una denuncia formal por acoso y tentativa de interferencia en el bienestar de una menor. También tramitó una orden de restricción que prohibía a Claudio y Teresa acercarse a menos de 300 metros de Lili o de cualquier propiedad vinculada a ella. Elena firmó los papeles sin titubear. Después del escándalo legal, el teléfono volvió a sonar. Pero esta vez, eran otras voces. Bárbara llamó primero. Su tono era diferente, cargado de vergüenza. O solo quiero que sepas que no todos estábamos de acuerdo con lo que hicieron Claudio y Teresa. Muchos de nosotros no sabíamos hasta qué punto estaban llegando. Y yo no voy a apoyar algo que daña a una niña. Gracias, Bárbara, dijo Elena. Pero esto ya no se trata de tomar partido. Se trata de principios. Quien guarda silencio también es cómplice. Lo sé. Por eso quería decirte que no vas a estar sola. Luego fue Roberto, un primo de Tomás, que había mantenido siempre un perfil bajo. Ofreció apoyo para lo que necesitaran. Se disculpó por no haber actuado antes. Incluso la psicóloga de Lili, que había seguido su caso con atención, ofreció declarar si el tema escalaba a tribunales. Pero lo más inesperado llegó como un mensaje privado en el móvil de Elena. Era de Sofía. Sé que no tengo derecho a escribirte. Pero quiero pedirte perdón. No por lo que pasó en la reunión. Por todo. Por los años. Por competir contigo. Por no ver el daño que hacía. No espero respuesta. Solo necesitaba decirlo. Elena no respondió. No por odio. Sino porque, por primera vez, no necesitaba que Sofía la reconociera. No necesitaba que entendiera. Porque la herida había empezado a sanar por sí sola, sin pedir permiso. Lili también comenzaba a sanar. Con la ayuda de su terapeuta y de Marcelo, empezó un proyecto, un álbum de memorias para Tomás. No era un libro de fotos común. Era un espacio donde Lili escribía recuerdos, dibujaba momentos, pegaba boletos de cine viejos, recortes de revistas, hojas secas. Cada página era una conversación inconclusa con su padre. Elena la ayudaba algunas noches. Leía lo que escribía, corregía algunas palabras, y lloraba en silencio cuando su hija dormía. Papá decía que todos los días pueden ser su cumpleaños si uno hace algo que a él le hubiera hecho feliz, dijo Lili una noche. Esa frase encendió algo en Elena. Decidió que no iban a dejar que la fecha pasara en silencio. Ese año, el cumpleaños de Tomás no sería un lamento, sino un acto de amor. Marcelo la ayudó a organizarlo todo. Invitaron a los amigos cercanos de Tomás, a antiguos colegas, a Ellen, a Roberto, incluso a Bárbara. Prepararon la comida que a Tomás le encantaba, costillas al horno, ensalada de papas, cerveza artesanal y un pastel de zanahoria con crema de queso. Lili preparó una presentación de dibujos, acompañada de una lista con las cosas favoritas de papá. Cuando llegó el día, la casa se llenó de risas. Era una celebración pequeña, pero sincera. Los invitados compartieron anécdotas. Marcelo leyó un fragmento de una carta que Tomás le había enviado antes de mudarse a Japón. Elena leyó un poema que había escrito durante las noches más duras. Lili leyó en voz alta una página de su álbum. Papá me decía que yo era como una estrella fugaz. Que iluminaba rápido pero dejaba un brillo largo. Yo quiero seguir brillando para él. Nadie pudo contener las lágrimas. Al final del día, cuando todos se fueron, Lili y Elena se sentaron en el porche, abrazadas bajo una manta. Marcelo lavaba los platos con música de fondo. ¿Tú crees que papá estaría feliz con nosotros?, preguntó Lili, apoyada en el hombro de su madre. Sí, amor. Muy orgulloso de la familia que estamos siendo.
Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió paz. No era completa. No era permanente. Pero era real. Porque no se trataba de volver a lo que eran antes, sino de construir algo nuevo. Algo que Tomás reconocería con orgullo. Y que ninguna carta, ningún juicio, ni ningún nombre compartido por sangre podría destruir. El aire tenía un olor distinto ese día. No era una estación nueva ni un cambio en el clima. Era un tipo de silencio diferente, más limpio, más blando. Elena lo notó desde que abrió los ojos. Miró el techo de su habitación, ese mismo techo que había conocido sus noches más oscuras, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que el día le pesaba en los hombros. Ya no era una carga. Era una promesa. Había pasado un año desde el cumpleaños que dedicaron a Tomás. Desde esa tarde en que Lily, sentada en su regazo bajo una manta, le preguntó si su padre estaría feliz con lo que eran. Y sí, lo estaba. Elena lo sentía en los detalles, en los pequeños triunfos, en las risas espontáneas de Lily, en la manera en que su hija dormía sin sobresaltos y dibujaba sin miedo. Lo veía en la presencia de Marcelo, quien aún seguía con ellas. Ya no como huésped ni como tío, sino como una extensión de la familia que Tomás había empezado a construir y que ahora seguía creciendo en otros cimientos. Esa mañana, entre el desayuno y la rutina, Elena encontró una carta en el buzón. No llevaba membrete. Ni firma visible. Solo su nombre, escrito con una caligrafía que reconoció al instante. Era de su madre. El corazón le dio un vuelco. No por miedo. Por incertidumbre. Rompió el sobre con manos firmes, respiró hondo y comenzó a leer. Elena. Han pasado demasiados meses. Durante este tiempo, Claudio y yo hemos hecho algo que nunca creímos necesario, mirarnos. No para justificarnos, sino para entender la clase de personas en que nos convertimos. Al principio fue incómodo, luego vergonzoso, y finalmente, transformador. Comenzamos terapia. No lo hicimos por ti, ni por Lily, sino porque la soledad nos obligó a enfrentar nuestra arrogancia. Sabemos que no hay palabras que borren lo que dijimos, lo que hicimos. No estamos escribiéndote para pedir perdón. No aún. No lo merecemos. Pero sí deseamos que sepas que estamos trabajando en ser mejores. No por conveniencia. No por dinero. Por humanidad. Esta carta no es una petición. Es un deseo. Nos gustaría tener la oportunidad de ver a Lily. No a solas, no sin ti. En un lugar donde ella se sienta segura. Solo queremos verla. Saber si hay algo que podamos reconstruir, aunque sea desde cero. Si decides que no, lo entenderemos. Y si decides que sí, te prometemos silencio y respeto. Teresa. Elena se quedó mirando el papel durante largos minutos. No lloró. No tembló. Solo pensó. Porque durante toda su vida había soñado con un gesto como ese, pero también sabía que los gestos podían ser disfraces. Y ya no estaba dispuesta a caer en disfraces. Sin embargo, había algo distinto en esa carta. Un tono que no había sentido nunca en su madre. Una ausencia de exigencia. Un vacío necesario. Tal vez era real. Colocó la carta en la mesa. Marcelo la miró desde la cocina. ¿Todo bien? Es de ellos. Y piden ver a Lily. Nada más. Marcelo dejó el cuchillo sobre la tabla. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Horas después, Lily volvió de la escuela. Elena esperó a que terminara su merienda, a que bajara la intensidad del día. Luego se sentó a su lado. Hay algo que quiero preguntarte. Es importante. Y tú vas a decidir. Lily dejó el lápiz de colores. ¿Qué pasa? Tus abuelos, Claudio y Teresa, quieren verte. No piden hablar conmigo. No quieren hablar de dinero. Solo quieren saber si tú quieres verlos. Lily no respondió de inmediato. Se quedó mirando el suelo. Finalmente, alzó los ojos. ¿Tú qué quieres? Quiero que seas libre de elegir. Yo me encargaré de que estés segura. Pero tú decides. La niña pensó. Luego asintió. Quiero verlos. Una sola vez.
para saber si de verdad cambiaron. Elena le acarició la mejilla. Está bien. Lo haremos como tú digas. Eligieron una cafetería pequeña, luminosa, con ventanas abiertas y muchas mesas alrededor. Elena se aseguró de sentarse cerca de la puerta, con Marcelo a un lado, en una mesa de apoyo. No era paranoia. Era protección. Lily se sentó en el centro, con un vestido verde que Tomás le había regalado en su último cumpleaños con vida. A las 11:02 llegaron Claudio y Teresa. Vestían de forma sencilla, sin ostentación, sin maquillaje exagerado, sin joyas. No había relojes caros. Ni maletines. Solo miradas humildes. Al ver a Lily, Claudio pareció perder el aliento. Teresa se llevó una mano al pecho. «Hola, Lily», dijo Teresa con voz temblorosa. Lily los miró en silencio. Luego habló. «Hola». Se sentaron. Elena observaba cada gesto. Cada palabra. «Estás grande», dijo Claudio. «Más alta que la última vez». «También más fuerte», respondió Lily. La frase no era una amenaza. Era una verdad. Y ellos lo entendieron. Durante los primeros minutos no hablaron del pasado. Ni del pleito legal. Ni de la familia. Solo preguntaron por sus dibujos, sus clases de música, su gusto por las mariposas. Teresa sacó un cuaderno donde había comenzado a aprender a dibujar, para poder entender mejor tus dibujos. Claudio le entregó un libro sobre constelaciones que había leído durante su terapia. Dicen que ayuda a entender el lugar que uno ocupa en el universo, explicó. Ninguno intentó tocarla. No hubo lágrimas dramáticas. No hubo súplicas. Cuando la conversación comenzó a agotarse, Claudio se inclinó un poco. Lily, cometimos errores muy grandes. No supimos ser abuelos. Ni padres. Perdimos cosas que no entendíamos. Y a veces, las personas necesitan perderlo todo para ver lo que valía la pena. Teresa tomó la palabra. No queremos que nos perdones ahora. Tal vez nunca. Solo queríamos mirarte a los ojos y agradecer que sigues viva. Que sigues brillando. Lily los observó. Luego dijo. No estoy lista para abrazarlos. Pero estoy dispuesta a ver si cambian de verdad. Y con eso, la reunión terminó. Al salir, Marcelo le puso una mano en el hombro a Elena. Fue distinto. Lo sentí. Sí, dijo ella. Pero no por ellos. Por ella. Porque ya no es una niña confundida. Es una niña que sabe lo que vale. Esa noche, Elena se sentó a escribir. No un diario. No una carta. Solo palabras que llevaba dentro desde hacía mucho tiempo. Pensó en todo lo que había vivido. En la muerte que la partió. En los juicios, en las traiciones, en el amor. Pensó en Tomás. En cómo había previsto cada batalla, como si su amor hubiera sido un escudo invisible. En Marcelo, que no había sustituido a nadie, pero se había convertido en un pilar. En Lily, esa niña que ya no era la misma, que hablaba con verdad y elegía con valentía. Y entonces, escribió algo que luego leería en voz alta, en la siguiente ceremonia privada que harían para Tomás. La sangre no garantiza la lealtad. Ni el apellido asegura el amor. La familia es ese lugar al que uno puede volver sin miedo, donde los errores no se justifican, pero sí se enfrentan. Donde la muerte no pone fin, sino comienzo. Y donde el silencio no se impone, sino que se escucha. La vida después del silencio no es ruido. Es armonía. Porque en el fin de esa historia no había reconciliación perfecta ni redención completa. Pero sí había algo más valioso, claridad. Y con eso, Elena estaba en paz. La paz no se parecía al olvido. Era memoria sin dolor. Era amor sin condición. Era el legado real de Tomás, grabado en cada decisión tomada por amor. En cada no que se sostuvo. En cada abrazo dado. Y sobre todo, en esa niña que, sin dejar de llorar a su padre, seguía creciendo con luz propia. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like,
compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.